Hola a todos, hoy estamos aquí para presentaros a otro de nuestras empresas colaboradores en el canal de YouTube. En este caso tenemos a César Jaraiz, corredor de seguros. Hola César. Hola. Todo tuyo. Hola, vamos a ver, lo primero que tenemos que pensar muchas veces cuando tenemos nuestro patrimonio son qué riesgos tenemos, o sea, qué necesidad tenemos de asegurar. Entonces, aquí lo primero que hay que delimitar es qué entendemos por un seguro. Con un seguro nosotros lo que estamos haciendo es que un riesgo que no podemos asumir lo convertimos en un dinero que sí podemos asumir, es decir, cuando podemos tener un daño muy importante en nuestro patrimonio que nos lo va a hacer pasar bastante mal, lo que hacemos es exteriorizar ese riesgo y se lo damos a una aseguradora que nos va a cobrar por asumir. Entonces, esto es muy importante a la hora de delimitar qué seguros realmente necesito. Hay seguros que son obligatorios, ¿vale? Como desde, por ejemplo, el seguro de circulación de vehículos de motor, que es el más genérico, más normal, ¿no? más conocido, a después seguros que son realmente voluntarios, pero son muy convenientes tener, ¿no? Que al final lo que está haciendo es protegernos frente a imprevistos, que son los siniestros, que son hechos súbitos no esperados que realmente nos ocasionan un daño. Claro, esto parece un poco desde fuera algo obvio, pero a veces no sabemos muy bien ni qué significa un siniestro, ni qué significa un seguro obligatorio, cosas como el tomador, todas estas cosas a veces se nos queda un poco fuera de juego. Es que el mundo del seguro es un mundo muy técnico, es decir, cuando entramos a leer un contrato no simplemente es un presupuesto donde tenemos desglosadas las coberturas, pues, detrás de ahí hay unas condiciones generales, que es un tochete, que esto, claro, eso hay que conocer cómo está redactado. Hay que conocer cómo está redactado, los términos en los que cubre, los que no cubre, porque una compañía aseguradora no deja ser una entidad con ánimo de lucro, es decir, va a pagar cuando tenga la obligación de pagar y tiene la obligación de pagar cuando así lo recoge el contrato. Entonces es importante también conocer los contenidos de los contratos. Entonces, por mucho que se empeñe, sobre todo estos mensajes nos vienen mucho de compañías low cost y demás, no es sencillo. O sea, sencillo es contratarlo, con un par de clics, una llamada telefónica lo tenemos. Ahora, que lo que hayas contratado te sirva después para lo que tú realmente quieres, eso es otra historia muy diferente. Por eso es muy importante la figura de un asesor profesional, como puede ser un corredor de seguros. Claro, la relación siempre es sencilla, aparentemente, porque nos facilita a cualquier compañía, con un par de clics, como tú dices, contratar nuestro seguro, y si tenemos mucha suerte y no vamos a usarlo nunca, que sería lo mejor que nos podría pasar, pues nunca vamos a tener ningún problema. Los problemas vienen cuando tienes que usar el seguro y entonces ahí es donde la letra pequeña... Realmente no es letra pequeña, es condicionado, o sea, la letra pequeña no existe. Lo que pasa que son todo el clausulado de pólizas que viene en letra bien grande y las exclusiones están en negrita además, ¿no? Es decir, eso sí que realmente, pero es que no se lee. La inmensa mayoría de la gente no lee las pólizas que tienen contratadas, no sabe, muchas veces ni siquiera conoce la aseguradora dónde está, ni... Yo voy a poner por un ejemplo, ¿vale? Y ahora vamos a pensar todos, espero que casi todo el mundo lo tenga, o la inmensa mayoría, sí, por ejemplo el seguro de hogar, ¿vale? Cuando tienes un propiedad de una casa, cuando eres también inquilino, pero sobre todo tiene más importancia cuando eres propietario de una casa, ¿no? ¿Qué capital tenemos en el capital del continente? ¿Ese capital es correcto? ¿Estamos seguros de que es correcto? ¿Por qué es correcto? Entonces, si no es correcto y está asegurado por menos de lo que realmente es, la aseguradora va a aplicar un infraseguro a la hora de una indemnización, y eso es muy importante, ¿vale? Hay excepciones, pero la inmensa mayoría de las veces va así, sobre todo cuando estamos hablando de siniestros importantes, ¿vale? Entonces, las consecuencias del infraseguro vienen del área de contrato seguro y son bien claras. ¿Qué pasa? Que las conocen los que están dentro de este giro de negocio, es decir, un particular normal que contrata, incluso una empresa realmente que contrata un seguro, no controla todos los elementos de la ley de contrato de seguro, porque es que no es su giro, no es su ámbito de actuación, y por tanto, por eso lo que vuelvo otra vez al principio lo que comentaba, es importante tener esa figura que te acompaña a lo largo de la vida de tu póliza y que te asesore de una forma correcta. Claro, evidentemente, igual que en otros ámbitos de la vida, tener un asesor de confianza siempre nos va a beneficiar.
Bueno, César, hoy nos gustaría que nos hablases concretamente del seguro de protección de rentas, bueno, que está muy de moda, que no sé si es muy antiguo o no, pero ahora está de moda que los propietarios hagan este seguro de protección contra lo que entendemos nosotros como los impagos de renta. Seguramente sea más complejo que todo esto. A ver, hay muchas aseguradoras. Bueno, el seguro primero tiene ya su tiempo. Lo que pasa es que ahora sí es cierto que se ha popularizado. Hay varias aseguradoras que tienen este tipo de productos y aunque son diferentes entre sí, sí es cierto que tienen varias similitudes. Normalmente tienen 3 bloques de cobertura, ¿vale? Hay un primer bloque de coberturas que estaríamos hablando, de lo que cubre es las rentas impagadas por un inquilino, desde básicamente la primera renta que se impaga hasta el lanzamiento, ¿vale? Pueden pasar unos cuantos meses, esas rentas impagadas las abona el seguro, después se subroga en la parte del arrendador para poder hacer la reclamación. Otra cosa es que la aseguradora lo cobre o no, eso ya es su problema. Hay un segundo bloque que estaríamos hablando de todos los gastos judiciales, abogado, procurador y demás, en ese juicio de lanzamiento. Y después habría una tercera parte, que serían los actos vandálicos que le pueda ocasionar el inquilino antes de dejar la vivienda a esa propia vivienda. Y esas 3 coberturas básicamente es lo que dan esa protección a lo que es el arrendador, que el arrendador siempre se habla de que es esa parte fuerte del contrato, ¿no? Incluso la ley de arrendamientos urbanos lo tiene como la parte dominante. Y hay una parte también de cultura popular, ¿no? En que siempre se cree que el arrendador es el privilegiado, pues se utiliza mucho esa palabra, ¿no? El tema del privilegio, el privilegiado dentro de lo que es esa relación contractual. Y lo que es cierto es que está expuesto y que muchas veces el cobrar la renta le supone un problema grave, porque claro, tenemos muchas realidades sociales detrás. Desde el que tiene un tren de vida considerable y las rentas le permiten tener ese tren de vida, bueno, que está en su legítimo derecho, para eso tiene su patrimonio, pero también hay gente que de un piso está en una situación complicada económicamente y la renta de ese piso es lo que le da un poquitín de oxígeno. El que compró un piso, por ejemplo, para arrendarlo como inversión y tiene un crédito hipotecario que tiene que pagar igualmente y lo paga como la renta. Es decir, hay muchas circunstancias alrededor y justamente para proteger al arrendador y que no se vea en un apuro es para lo que está pensado este tipo de seguros. Y hay otra parte, ¿no?, que interviene también la aseguradora, que puede ser otro beneficio para ambas partes, ¿no?, que es que el inquilino tiene que pasar un filtro por la aseguradora, ¿no? Sí. Hay la forma de contratar este tipo de seguros, ¿vale? Lo primero que se hace es un análisis previo del inquilino. Esto es fundamental, porque 2 cosas. Primero, la aseguradora va a filtrar el tipo de inquilino y vas a tener al menos ciertas probabilidades de que el inquilino por lo menos no esté fichado de morosos y todas estas cosas, ¿vale? Por otra parte, es una ventaja también para el propio inquilino, porque no va a tener que plantear al arrendador pues, un aval o cualquier otro tipo de garantía, porque va a tener el seguro detrás. Es decir, no solamente es una ventaja para el arrendador. Y después de pasar ese estudio previo, es cuando ya dice la aseguradora si es viable o no es viable, y si es viable, pues bueno, necesitamos muy pocos datos para la reclamación. La renta, el coste más o menos de este tipo de seguros, estamos como la mitad de la renta aproximadamente, o la mitad de una mensualidad de la renta, ¿vale? Básicamente lo que sería pues como, no es el 5% anual, pero bueno, es más o menos la mitad de la renta. Estaríamos hablando también estaríamos hablando también de después de saber también la localización del inmueble, claro. Y una parte cuarta también del inquilino, el que consienta que se le vaya, por protección de datos evidentemente, que consienta que se le rastree su historial de impagos para saber si él es viable o no es viable. Entonces, con esa documentación realmente podríamos llegar a hacer ese examen previo de rentabilidad. Bueno, César, entonces, ¿cómo funciona un seguro cuando ya damos el parte? Quiero decir, cuando hay que usarlo, por decirlo así.
Lo normal, un contrato estándar, por ejemplo, es que se dé para pagar la renta entre el día 1 y el día 10. Cuando pasa ese plazo y no hay realmente, el arrendador no percibe ese pago, lo normal es que requiera el arrendatario para que le pague. Y dices, oye, mira, te doy una semana más, pero no tienes que pagar. Cuando esto no sucede así, debería abrir el parte, ¿vale? Entonces, una vez que se abre el parte, es la aseguradora que normalmente es decir, quien va a contactar con el arrendatario y va a decir que tiene que pagar, porque si no tomará las acciones legales oportunas y a continuación va directamente a meter la demanda. Entonces, esa demanda tarda después en salir y va a acabar con el lanzamiento del inquilino, con el desahucio. Muchas veces no se llega al efectivo lanzamiento porque el inquilino abandona la vivienda antes, pero el arrendador recupera su vivienda y también todas aquellas rentas que le han sido impagadas. Normalmente suele haber una franquicia o no, depende de lo que se haya pactado. Las franquicias que se suelen pactar son de meses, es decir, imaginemos, la más habitual es un mes de franquicia. ¿Por qué? Porque es que el arrendador tiene un mes de fianza, entonces si no habría un enriquecimiento injusto. Entonces, normalmente se suele pactar esas, pero las hay también que no las hay. ¿Por qué? Porque muchas veces el arrendador va a tener que aplicar esa fianza, o la devuelve, o realmente lo que va a tener que hacer es acondicionar la casa otra vez por desperfectos que haya y demás. Entonces, depende de cada caso. Vale, fenomenal. Entonces, un poco por resumir, Sí. Es un seguro que le facilita las cosas al arrendador y al arrendatario, porque para ambos tiene beneficios. Sí. Es un seguro que protege en caso de impago, que no siempre los impagos van a suceder porque tengamos un arrendatario que quiera librarse del pago, que lo haga a la fe, sino que a veces las circunstancias de la vida pueden ponerlo en una tesitura de impago, ¿no? Y al final el arrendador, que es un poco el sujeto, ¿no? que contrata, digamos, el seguro, es el que al final se ve cubierta las espaldas en caso de que pase algo, ¿no? Si esto es al final si tienes una vivienda que la quieres poner en alquiler, ponerse en alquiler con garantías, ¿claro? Es decir, no tener miedo a que después te salga más caro el ponerla al arrendamiento que tenerla guardada, ¿vale? Sin que salga más caro. Y es que a veces, realmente, que si no se contrata el seguro, esto es así, ¿vale? Porque entre las rentas que he dejado de percibir, los daños que puede tener la vivienda por actos vandálicos y los gastos de abogado procurador en lanzamiento, la poca renta que has cobrado te la lleva por delante. Entonces, este seguro realmente lo que está haciendo es que esa situación no exista y que tengas al menos la garantía de poder cobrar aquella renta que realmente puedes necesitar. Claro, tenemos una garantía económica para que ese alquiler que necesitas o que quieres de tu vivienda se vea protegido. Y yo entiendo que además también te libra de todos esos trámites intermedios que son muy desagradables, contactar con no sé quién, poner una demanda... Contactar con un abogado. Hay personas que tienen abogados de confianza, pero muchas veces hay muchos que no. Entonces no conocen esto normalmente, va a haber un abogado especialista que está de ello. Que después también hay libre designación, que yo tengo un abogado que es de confianza y que siempre me hace todo, bueno, no pasa nada, se lo llevas a él y él va a recobrar de la aseguradora. Claro. Es muy limpio. Bueno, pues parece un seguro francamente interesante incluso para sacar esos inmuebles que tienen dudas en poner en alquiler el inmueble, precisamente. Y bueno, si lo tienes en alquiler, sale al mercado, cosa que también es muy inmobiliario, es muy interesante porque claro, sabemos que hay más demanda que oferta y además, bueno, así si lo tienes alquilado te evitas otro problema, que es el tema de la ocupación. Claro. Así que parece un seguro muy interesante, la verdad. Pues muchas gracias, César, a vosotros por todo. Bueno, volveremos a vernos y hablaremos de otros seguros. Muy bien, Gracias. gracias.